Maringo era un pueblo pequeño, tranquilo y lleno de vida. Casas sencillas de adobe se alzaban en hileras ordenadas, rodeadas de pequeños huertos. El mercado del pueblo bullía con mujeres vendiendo verduras frescas, niños correteando y hombres charlando a la sombra de grandes mangos. En el centro del pueblo se alzaba una iglesia blanca con una cruz de madera en la cima. Era el lugar donde todos se reunían para orar, celebrar y llorar. Hoy el pueblo estaba tranquilo. Las tiendas estaban cerradas y el mercado, vacío. Todos habían acudido a la iglesia para el funeral de Amma. Amma era maestra de escuela, muy querida por todos en Maringo. Enseñó a los niños a leer y escribir, y a menudo ayudaba a los adultos con cartas o formularios importantes. La gente la respetaba porque era amable, inteligente y siempre dispuesta a ayudar. Cuando se supo que Amma había muerto, todo el pueblo quedó conmocionado. Era difícil creer que alguien tan lleno de vida se hubiera ido. Los habitantes de Maringo se reunieron en la iglesia para despedirse. La pequeña iglesia estaba abarrotada. Las mujeres estaban sentadas en las primeras filas, secándose las lágrimas con pañuelos. Los hombres, detrás, permanecían en silencio y serios. Los niños permanecían sentados en silencio en el regazo de sus madres, sin comprender del todo lo que ocurría. Al frente de la iglesia había un ataúd de madera rodeado de flores. Una foto de Alma estaba sobre una mesita cercana. Sonreía, y su sonrisa hizo llorar aún más a algunos. El pastor John estaba de pie junto al ataúd. Era el líder de la iglesia y todos lo respetaban. Vestía su larga túnica negra y sostenía una Biblia en la mano. Su voz era profunda y firme al comenzar a hablar. Amma era una luz en este pueblo, dijo. Enseñó a nuestros hijos, ayudó a nuestras familias y mostró bondad a todos. Hoy damos gracias a Dios por su vida. La iglesia permaneció en silencio, salvo por el suave llanto de algunas mujeres. Todos escucharon atentamente al pastor John. De repente, un fuerte ladrido rompió el silencio. ¡Guau! ¡Guau! Todas las cabezas se giraron. Al fondo de la iglesia, estaba Simba, el fiel perro de Amma. Simba era muy conocido en Maringo. Era un perro grande y marrón con ojos brillantes y una cola espesa. Siempre estaba al lado de Amma, ya fuera enseñando en la escuela, comprando en el mercado o asistiendo a la iglesia. La gente adoraba a Simba porque era inteligente y gentil. Pero hoy, Simba no se mostró dócil. Se quedó rígido en la puerta de la iglesia, ladrando con fuerza. Tenía la mirada fija en el ataúd. ¿Por qué ladra Simba?, susurró una anciana. Quizá extrañe a Amma, dijo otra. El pastor John se aclaró la garganta y continuó. Amma era más que una maestra. Era una hermana para todos nosotros. ¡Guau! ¡Guau! Simba volvió a ladrar. Esta vez más fuerte. Algunos niños agarraron las faldas de su madre. Asustados por el fuerte ruido, la gente empezó a susurrar. Se sabía que los perros percibían cosas que los humanos no podían percibir. Algunos creían que podían sentir el peligro o ver espíritus. Simba empezó a caminar hacia el ataúd, haciendo crujir las garras contra el suelo de madera. Tenía la cola tiesa y sus ladridos se hicieron más fuertes. Arañó el suelo cerca del ataúd como si intentara excavar en él. ¿Qué le pasa a ese perro?, murmuró un hombre, moviéndose incómodo en su asiento. El pastor John se secó el sudor de la frente. Sonrió con nerviosismo, pero mantuvo la voz serena. Concentrémonos en el servicio, dijo. Por favor, ignora al perro. Pero Simba era difícil de ignorar. Ladraba y gruñía, sin apartar la vista del ataúd. Su comportamiento inquietó a la gente. Las mujeres dejaron de llorar y los hombres se sentaron más erguidos. Incluso los niños dejaron de inquietarse. El pastor John parecía distraído. Miró a Simba, luego al ataúd y luego de nuevo a la multitud. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la Biblia. Finalmente, Simba soltó un fuerte gruñido y volvió a arañar el suelo, con los ojos encendidos de determinación. No solo ladraba. Intentaba decirles algo. Que alguien saque a ese perro, dijo el pastor John, con la voz más alta. Un hombre se levantó para agarrar a Simba, pero el perro no se soltaba. Retrocedió, ladrando aún más fuerte. El hombre dudó, sin saber qué hacer. La tensión en la iglesia aumentó. Algunos susurraban nerviosos,
mientras que otros miraban al pastor John, notando su rostro pálido y sus manos temblorosas. Simba se mantuvo firme, ladrando y gruñendo al ataúd. Su comportamiento era extraño, y todos en la iglesia lo percibieron. Finalmente, un joven llamado Daniel se puso de pie. Daniel se adelantó entre la multitud. Era un joven tranquilo pero curioso, siempre atraído por los rompecabezas y los misterios. Tras regresar recientemente a Maringo tras años en la ciudad, Daniel se sentía desconectado del ritmo lento del pueblo. Pero hoy, algo en los ladridos de Simba le llamó la atención. El perro no ladraba al azar. Parecía concentrado, casi con un propósito. Los agudos ladridos de Simba resonaban en la silenciosa iglesia, y Daniel no podía quitarse la sensación de que el perro intentaba decirles algo. «Espera», dijo Daniel, con la voz penetrando los murmullos. «Simba no ladra sin motivo. Quizás deberíamos prestar atención». La gente se giró para mirarlo. Sus rostros reflejaban confusión e inquietud. «Es solo un perro», dijo el pastor John, con la voz más alta de lo habitual. Se secó el sudor de la frente, la mano le temblaba ligeramente. «Los perros ladran todo el tiempo. No significa nada. No nos desorientemos». Harold Simba volvió a ladrar, esta vez más fuerte, y arañó el suelo cerca del ataúd. Sus gruñidos eran profundos e insistentes, como si les advirtiera algo. «Los perros como Simba pueden sentir cosas», susurró una anciana sentada cerca del frente. «Cosas que no podemos ver. No empieces con esas supersticiones». El pastor John espetó, con una sonrisa rígida y poco convincente. Ama era una buena mujer. Esto es solo un perro ruidoso que causa distracción. Aún así, la multitud no parecía convencida de que Simba hubiera sido el compañero más cercano de Ama. El perro la seguía a todas partes. La lealtad de Simba a Armadura era bien conocida, y su comportamiento actual no parecía normal. Daniel se arrodilló frente a Simba y le extendió la mano con cuidado. «¿Qué pasa, Simba? ¿Qué intentas decirnos?», preguntó en voz baja. Simba dejó de ladrar un momento y miró fijamente a Daniel a los ojos. Entonces, con un gruñido bajo, el perro volvió a centrarse en el ataúd. Ladró de nuevo y arañó el suelo con urgencia. Un murmullo de susurros nerviosos recorrió la iglesia. «¿Y si algo anda mal?», preguntó un joven desde atrás. «Tonterías». La voz del pastor John retumbó, sobresaltando a la multitud. «Ama está en paz. No debemos permitir que el comportamiento de un perro arruine este momento sagrado». Pero incluso mientras hablaba, su rostro palideció y sus palabras parecían carecer de la confianza que la gente estaba acostumbrada a escuchar de él. La gente intercambió miradas inquietas. Simba volvió a ladrar, acercándose al ataúd, arañando el suelo con sus garras. Daniel se levantó lentamente, con la mirada fija en el pastor John. «Parece nervioso, pastor», dijo con calma. «¿Por qué?». El pastor John apretó los labios y recorrió con la mirada la sala. «No estoy nervioso», dijo, riendo con torpeza. «Es una falta de respeto armar un escándalo durante un funeral. Volvamos al servicio». Pero la tensión en la iglesia era imposible de ignorar. Las mujeres dejaron de llorar y los hombres se erguieron en sus asientos, con el rostro lleno de dudas. Incluso los niños se aferraron más a sus padres, presintiendo que algo no andaba bien. «¿Qué hay de malo en comprobarlo?», dijo un anciano cerca del fondo. Simba nunca se había comportado así. «No hay nada que comprobar», dijo el pastor John con voz temblorosa. «No debemos perturbar el descanso de Ama». Pero mientras el pastor John hablaba, Simba ladraba más fuerte y arañaba con más furia. Sus ladridos llenaban el aire, impidiendo que nadie se concentrara en las palabras del pastor. Daniel se acercó un paso más al ataúd. No lo tocó, pero entrecerró los ojos mientras estudiaba la situación. El comportamiento de Simba no solo era extraño, sino alarmante. «Simba sabe algo», dijo Daniel con voz firme. «Intenta decírnoslo, y creo que deberíamos escucharlo». Los ladridos de Simba resonaron por la pequeña iglesia, agudos e implacables. La gente de Marimbo permaneció en silencio, con la mirada fija entre el perro y el pastor John. A la mayoría no le importó mucho el alboroto. Para ellos, Simba era solo un perro que extrañaba a su dueño. El pastor John estaba al frente, sosteniendo su Biblia cerca del pecho. Sonreía cálidamente, aunque su rostro brillaba de sudor. «Amigos míos», dijo con voz firme,
Este es un momento para honrar la vida de Amma. Que no nos distraiga el ladrido de un perro. Simba simplemente está de luto, como todos nosotros. La multitud asintió, reconfortada por sus palabras. El pastor John era un hombre sabio y bondadoso, alguien en quien habían confiado durante años. Si decía que no había de qué preocuparse, sin duda era cierto. Pero no todos sentían lo mismo. Daniel, de pie cerca del fondo de la iglesia, observaba atentamente al pastor John. Algo en la forma en que el pastor se secaba la frente y agarraba la Biblia parecía extraño. La calidez de su sonrisa no llegó a sus ojos. Y luego estaba Simba. El perro no solo ladraba, sino que les advertía. Tenía la mirada fija en el ataúd, y sus gruñidos eran bajos y firmes. Volvamos al servicio, continuó el pastor John con voz serena. Simba volvió a ladrar, esta vez más fuerte. Daniel miró a su alrededor, esperando que la multitud compartiera su inquietud. Pero la gente de Maringo estaba concentrada en el pastor John, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo con sus palabras. Pobre perro, susurró una anciana sentada cerca. Está perdido sin armadura. Sí, murmuró otra mujer. Simba solo está de luto. No deberíamos hacerle caso. Daniel frunció el ceño. ¿Nadie más veía lo extraño que era? Simba no se comportaba como un perro de luto por su dueño. Se comportaba como si algo no estuviera bien. El pastor John se aclaró la garganta y volvió a sonreír, aunque le temblaba un poco la mano al pasar una página de la Biblia. Dijo que la muerte de Amma fue pacífica. Se durmió y no despertó. ¡Qué hermosa manera de volver al Señor! Daniel ya no podía callarse. Dio un paso al frente, su voz interrumpiendo el silencio. ¿Cómo murió exactamente Amma, pastor? La pregunta flotaba en el aire, pesada e inesperada. La gente se giró para mirar a Daniel, confundida por su audacia. El pastor John se puso rígido, su sonrisa se desvaneció por primera vez. Miró a Daniel y luego a la multitud. Ya les dije, dijo, con la voz aún tranquila, pero un poco entrecortada. Amma falleció en paz en su cama. No hay nada más. ¿Estás seguro?, preguntó Daniel con tono firme. Las manos del pastor John aferraron la Biblia con más fuerza. Claro que estoy seguro, dijo, alzando un poco la voz. ¿Por qué preguntas algo así? No lo sé, respondió Daniel, mirando a Simba. El perro volvió a gruñir, arañando el suelo cerca del ataúd. Es extraño. La multitud se removió incómoda. Tonterías, dijo el pastor John con firmeza. Encontré a Amma en su cama, descansando plácidamente. ¿Qué más quieres saber? No convirtamos este momento sagrado en un espectáculo. Daniel estudió el rostro del pastor John. El sudor, las manos temblorosas, el tono de voz irregular. Todo apuntaba a una misma cosa. El pastor ocultaba algo. Simba no cree que la muerte de Amma haya sido pacífica, dijo Daniel con voz tranquila pero clara. El rostro del pastor John palideció. Estás siendo irrespetuoso, espetó, con la voz ligeramente quebrada. No es momento para preguntas ni dudas. Amma se ha ido y debemos rezar por su alma. Daniel no se acobardó. Si su muerte fue tan pacífica, ¿por qué estás tan nervioso? El pastor John retrocedió un paso, con los nudillos blancos mientras aferraba la Biblia. No estoy nervioso, gritó. Me molesta que intenten arruinar este momento de oración y respeto por Amma. La gente se miró, pero no dijo nada. La mayoría seguía creyendo en el pastor John. Siempre había sido un hombre de confianza y fe, pero Daniel no estaba convencido. Miró a Simba, que ahora paseaba frente al ataúd, con ladridos agudos e insistentes. Lo que el perro percibiera, Daniel también lo percibía. Algo no andaba bien. Simba lo sabe, dijo Daniel en voz baja. El pastor John abrió mucho los ojos y, por un breve instante, un destello de miedo cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente con una sonrisa. Basta ya, dijo con firmeza, aunque le temblaba la voz. Volvamos al servicio. El funeral terminó en silencio. Los habitantes de Maringo abandonaron lentamente la iglesia y regresaron a sus hogares, aún de luto por la pérdida de Amma. El pastor John permaneció cerca del ataúd, conversando en voz baja con algunas personas antes de retirarse. Daniel notó la rapidez con la que abandonó la iglesia, sin esperar a consolar a la familia o amigos afligidos como solía hacerlo.
Simba, sin embargo, no se fue. El perro se quedó junto al ataúd un rato, gruñendo suavemente. Cuando los últimos dolientes se marcharon, Simba se volvió hacia Daniel, ladrando una vez antes de correr hacia la puerta. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Daniel, siguiéndolo. Simba volvió a ladrar y corrió por el camino polvoriento, con la cola tiesa y las orejas alerta. Daniel dudó un momento, pero decidió seguir al perro. Algo en la urgencia de Simba parecía importante. El camino estaba tranquilo, bordeado de casas donde la gente estaba sentada afuera, hablando en voz baja. El sol comenzaba a ponerse. Simba sacó a Daniel del centro de Marimbo hacia las afueras del pueblo, donde se encontraba la pequeña casa de Ama. La casa de Ama era sencilla, una sola habitación, hecha de adobe y con techo de paja. Un pequeño jardín la rodeaba, aunque las plantas estaban descuidadas y descuidadas, como si nadie las hubiera cuidado en días. Simba se detuvo en la puerta principal, ladrando de nuevo. Daniel se acercó con cautela, sintiendo una extraña tensión en el aire. La puerta estaba entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa del atardecer. ¿Por qué está abierta la puerta?, murmuró Daniel para sí mismo. Entró, con Simba pisándole los talones. La habitación estaba tenuemente iluminada por la luz del sol que se filtraba a través de una pequeña ventana. Todo parecía fuera de lugar. La casa de Ama, habitualmente ordenada, estaba hecha un desastre. Una silla estaba volcada en un rincón y había papeles esparcidos por la pequeña mesa de madera donde solía corregir los trabajos de sus alumnos. Una taza rota yacía en el suelo, cerca de la cama. Daniel sintió una opresión en el pecho. ¿Qué pasó aquí?, susurró, recorriendo la habitación con la mirada. Simba olfateó, rozando con la nariz los papeles de la mesa y el suelo. Ladró una vez y luego se dirigió a un pequeño cajón de madera cerca de la cama. ¿Qué hay ahí, muchacho?, preguntó Daniel, arrodillado junto al perro. Abrió el cajón y empezó a rebuscar entre sus cosas. Al principio no había nada raro, solo unos cuadernos y bolígrafos, de esos que Ama siempre guardaba. Entonces su mano tocó algo escondido debajo de los cuadernos. Era una pequeña agenda encuadernada en cuero. Daniel lo sacó, quitándole el polvo. El COVID era evidente, pero dentro, las páginas estaban llenas de la pulcra letra de Ama. Al hojearlo, se dio cuenta de que no era un diario cualquiera. Ama había estado tomando nota sobre algo que había descubierto. Una entrada le llamó la atención. Ya no confío en el pastor John. Hay algo mal con la forma en que maneja el dinero de la iglesia. Las donaciones no cuadran. ¿A dónde va el dinero? Necesito averiguar la verdad. Daniel sintió un nudo en el estómago. Pastor John, un hombre en quien todos confiaban. ¿Por qué Aemar escribiría algo así? Siguió leyendo. Encontré un libro de contabilidad escondido en la trastienda de la iglesia. Muestra retiros de la caja de donaciones. Cantidades grandes, y no coinciden con lo que se informa a la congregación. Lo confronté, pero me ignoró, diciendo que estaba equivocado. Sé que oculta algo. El corazón de Daniel se aceleró. Ama había descubierto el secreto del pastor John. Era por eso que no. Negó con la cabeza, reacio a creer que alguien la lastimaría para mantenerla callada. Pero el pensamiento persistía. Simba volvió a ladrar, sacando a Daniel de sus pensamientos. El perro ya estaba en la puerta trasera, hurgando furiosamente en la tierra del jardín con sus patas. ¿Qué haces, Simba?, preguntó Daniel, saliendo. Simba no se detuvo. Cavó más hondo, la tierra volaba en todas direcciones, con un gruñido bajo y decidido. Daniel se arrodilló a su lado, quitando un poco de tierra. Sus dedos tocaron algo frío y duro. ¿Qué es esto?, murmuró, sacándolo del suelo. Era una pequeña caja de metal, cubierta de tierra, pero aún intacta. Daniel lo abrió con cuidado, con las manos ligeramente temblorosas. Dentro, encontró unos papeles doblados y una pequeña llave de latón. Los papeles eran recibos antiguos, pero todos tenían algo en común. Mostraban grandes cantidades de dinero que se retiraban de la cuenta de donaciones de la iglesia, firmadas por el pastor John. Daniel observaba la evidencia, con la mente acelerada. Ama tenía razón. El pastor John había estado robando en la iglesia. Y ahora esta llave. ¿Qué abre?, se preguntó Daniel en voz alta, sosteniendo la llave hacia la luz del sol que se desvanecía. Simba ladró una vez más,
meneando ligeramente la cola como diciendo, nos estamos acercando. Daniel volvió a mirar el pueblo, el diario y la llave en sus manos. Lo que Ama hubiera descubierto, era más grande de lo que había imaginado. Y de una cosa estaba seguro. Tenía que descubrir la verdad. La luna brillaba sobre Maringo, pero la noche parecía más oscura de lo habitual. Daniel se movía en silencio por la iglesia, con la linterna en una mano y la llave de latón en la otra. Simba caminaba a su lado, con las orejas erguidas y la nariz pegada al suelo. Un tenue aroma a madera vieja y cera de vela flotaba en el aire. El corazón de Daniel se aceleró al acercarse a la parte trasera de la iglesia. «¿Qué buscamos, muchacho?», susurró. Simba ladró suavemente, guiándolo hacia una puerta en la parte trasera. La puerta se abrió con un crujido, revelando un pequeño almacén lleno de himnarios polvorientos y artículos de limpieza. La linterna de Daniel recorrió la habitación, pero nada parecía inusual. Aún así, Simba husmeaba, meneando ligeramente la cola mientras arañaba un panel de madera cerca de la pared del fondo. Daniel se arrodilló a su lado. «¿Qué hay aquí?», preguntó. Su mano rozó el panel y se dio cuenta de que estaba suelto. Con cuidado, la apartó, revelando una escalera oscura que conducía al subsuelo. «Una escalera oculta», murmuró Daniel. Se le aceleró el pulso. Había vivido en Maringo casi toda su vida, pero nunca había oído hablar de esa parte de la iglesia. Simba volvió a ladrar suavemente, animándolo a avanzar. Las escaleras eran empinadas y estrechas, y el aire se enfriaba a medida que descendían. Al final, Daniel encontró una pesada puerta de madera con una cerradura oxidada. Levantó la llave de latón. «Tiene que ser esta», susurró. La llave encajó a la perfección y, con un fuerte clic, la puerta se abrió. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola bombilla parpadeante. Había fajos de billetes apilados sobre una mesa en el centro, junto con libros de contabilidad y recibos. La linterna de Daniel reveló aún más cajas de monedas, sobres de donaciones y documentos que mostraban el retiro de grandes cantidades de dinero. «Este debe ser el dinero robado del que escribió Ama», murmuró Daniel con un nudo en el estómago. Simba gruñó por lo bajo y se dirigió a otra puerta al fondo de la habitación. Sus ladridos se hicieron más fuertes, más apremiantes. Daniel lo siguió rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta era más pequeña que la primera y no tenía manija ni cerradura visibles. Apretó la oreja contra ella y se quedó sin aliento. Oyó una respiración suave, débil pero constante. «¿Hay alguien ahí?», gritó. Una voz débil respondió, ronca y temblorosa. «Ayuda. Por favor». Daniel se quedó paralizado. No reconoció la voz, pero era evidente que alguien estaba atrapado dentro. «Ya voy», gritó, agarrando una palanca de una esquina cercana. La clavó en el borde de la puerta y empujó con todas sus fuerzas. La madera crujió, y finalmente la puerta se abrió. Dentro, una mujer estaba sentada en el suelo, con las muñecas y los tobillos atados con cuerdas. Miró a Daniel, con el rostro pálido y manchado de tierra. Sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de vida. Daniel se agachó rápidamente. «¿Quién eres?», preguntó con voz suave pero urgente. La mujer parpadeó, su voz apenas era un susurro. «Ama». A Daniel le dio un vuelco el corazón. «Ama». La ama que creía muerta. «¿Eres Ama?», preguntó, mientras sus manos ya se abrían paso para desatar las cuerdas de sus muñecas. Ella asintió débilmente, apoyándose en la pared. «¿Quién? ¿Quién eres?». «Me llamo Daniel», dijo con voz firme. «Seguí a Simba hasta aquí. Él me condujo hasta ti». La mirada de Ama se posó en Simba, quien ahora meneaba la cola y le lamía la cara. Una leve sonrisa cruzó sus labios. «Simba. Me salvaste». Daniel la ayudó a ponerse de pie, aunque estaba débil e inestable. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Cómo llegaste aquí?». La voz de Ama temblaba al hablar. «Pastor John», dijo, con palabras lentas y trabajosas. Él no quería que nadie supiera lo que encontré». «¿El dinero? ¿Las mentiras?». Daniel apretó la mandíbula. Sospechaba que el pastor John ocultaba algo, pero encerrar a Amma era peor de lo que había imaginado. «Estás a salvo ahora», dijo Daniel con firmeza.
Tenemos que sacarte de aquí. Amma asintió, apoyándose en él mientras empezaban a subir las escaleras. Simba permaneció cerca, escudriñando las sombras como si anticipara algún peligro. Al llegar al salón principal de la iglesia, Daniel se detuvo y miró a Amma. No te conozco, pero he oído hablar de ti, dijo. Todos en este pueblo te quieren. Creen que te has ido. Alma sonrió levemente, aunque sus ojos estaban llenos de tristeza. Todos le creyeron, ¿verdad? Daniel asintió. Confían en él. Pero no por mucho tiempo. Una vez que sepan la verdad, todo cambiará. Alma lo agarró del brazo con más fuerza. Ten cuidado, susurró. El padre John no lo dejará pasar tan fácilmente. Daniel la miró a los ojos con determinación. Yo tampoco. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Maringo mientras Daniel ayudaba a Amma a acomodarse en un rincón seguro de su pequeña casa. Ella estaba sentada sobre una estera tejida, aún débil tras los días de confinamiento. Simba yacía a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo, como si la protegiera. Daniel estaba sentado frente a ella, con un cuaderno abierto sobre la pequeña mesa de madera que los separaba. Amma, empezó en voz baja, la gente de Maringo confía en el pastor John. Necesito saberlo todo. No me creerán sin la verdad completa. Amma asintió con voz tranquila pero firme. El pastor John no siempre fue así, empezó. Al principio era un buen hombre, un verdadero líder. Pero con el tiempo, la avaricia se apoderó de él. Poco a poco, empezó a tomar dinero de las donaciones de la iglesia. Al principio nadie se dio cuenta, pero luego las cantidades aumentaron. Hizo una pausa, acariciando el pelaje de Simba con los dedos. No quería creerlo, continuó, pero los libros de contabilidad no mentían. Encontré registros que mostraban que las donaciones no coincidían con lo declarado. Cuando lo confronté, me ignoró y me dijo que estaba equivocado. Daniel se acercó más y entonces la mirada de Amma se ensombreció. Seguí buscando. Encontré más documentos escondidos en la trastienda de la iglesia. Mostraban grandes retiros de la cuenta de donaciones, dinero destinado a reparaciones del edificio, útiles escolares y comida para los necesitados. Todo había desaparecido, y su firma estaba en todas partes. Su voz tembló. Le dije que iría a hablar con la gente del pueblo si no paraba. Fue entonces cuando se volvió peligroso. ¿Qué hizo?, preguntó Daniel, apretando los puños. Me engañó, dijo Amma. Me pidió que lo viera en la iglesia una noche, diciendo que quería explicarme. Cuando llegué, me encerró en esa habitación. Me dijo que nadie me encontraría jamás. A Daniel se le encogió el pecho. Amma, siento mucho que hayas pasado por eso, dijo en voz baja. Pero ahora eres libre, y tenemos pruebas para demostrar sus crímenes. Vamos a arreglar esto. Amma lo miró con un destello de esperanza. ¿Crees que la gente nos creerá? Daniel asintió con firmeza. Confían en él. Pero te quieren. Cuando vean el dinero y los documentos y escuchen tu historia, sabrán la verdad. Al mediodía, la gente de Maringo se había reunido en la iglesia. Se corrió la voz rápidamente de que Daniel tenía algo importante que decir. La multitud murmuraba con curiosidad mientras el pastor John estaba al frente, con su habitual sonrisa de confianza. ¿De qué se trata esto, Daniel?, preguntó el pastor John con voz cálida pero firme. ¿Por qué los has reunido a todos aquí? Daniel dio un paso al frente, con las manos firmes, sosteniendo la pequeña caja de metal del jardín de Amma. A su lado, Simba se erguía, y detrás de él, Amma entraba lentamente a la vista. La multitud se quedó boquiabierta. Amma. Una anciana lloró. Pero creíamos que estabas muerta. La sonrisa del pastor John se desvaneció, pero enseguida recuperó la compostura. Qué buena noticia, dijo, acercándose a Amma. Me alegra mucho que estés vivo, hijo mío. ¿Pero dónde has estado? Los ojos de Alma se encontraron con los suyos, con la mirada fija. Sabes exactamente dónde he estado, pastor. La multitud guardó silencio. Todas las miradas estaban puestas en el pastor John, quien ahora estaba ligeramente pálido. No entiendo, dijo, con una sonrisa aún más tensa. ¿Qué sugieres? Daniel dio un paso al frente, alzando la voz para que todos pudieran oír. Amma estaba encerrada en una habitación oculta debajo de esta iglesia. Por ti, pastor.
Una oleada de murmullos de asombro se extendió por la multitud. ¡Qué ridículo!, gritó el pastor John, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué haría algo así? Para callarla, dijo Daniel bruscamente. Abrió la caja y sacó los documentos y recibos. Alma encontró pruebas de que has estado robando en la iglesia. Estos libros de contabilidad muestran cada retiro, cada chelín robado. Los habitantes del pueblo volvieron a quedarse sin aliento. Su confianza en el pastor John comenzaba a resquebrajarse. Las manos del pastor John temblaban, pero forzó una risa. Estos papeles podrían ser de cualquiera. Esto no prueba nada. Daniel se volvió hacia Alma. Diles lo que me contaste. Alma dio un paso adelante, con voz firme a pesar del cansancio. Encontré estos papeles en la trastienda de la iglesia. Demostraron que el pastor John ha estado robando dinero destinado a la gente de Maringo. Cuando lo confronté, me encerró para evitar que dijera la verdad. La multitud estalló en susurros y gritos, y la conmoción se transformó en ira. ¿Es cierto?, gritó un hombre. Pastor, díganos la verdad. Otro exigió. El pastor John levantó las manos, pálido. Tienes que creerme, suplicó. Son mentiras. Alma está confundida y Daniel intenta arruinar mi reputación. Simba ladró fuerte, interponiéndose entre Alma y el pastor John, como si estuviera listo para defenderla. Daniel levantó uno de los documentos. Este papel tiene su firma, pastor. Explíquelo. El pastor John abrió la boca, pero no le salieron palabras. El sudor le corría por la cara mientras la multitud se acercaba, y su confianza se desmoronaba a cada instante. La anciana que había gritado antes dio un paso al frente, con la voz temblorosa de ira. Nos dijiste que Alma había muerto. Nos dijiste que falleció en paz mientras dormía. Pero mentiste, ¿verdad? El pastor John se tambaleó hacia atrás, con las palabras entrecortadas por el pánico. Y solo hice lo que tenía que hacer. El dinero. Se detuvo demasiado tarde. La multitud se quedó boquiabierta, sus sospechas confirmadas. Nos robaste. Un hombre gruñó. La encerraste para protegerte. Gritó otro. El pastor John cayó de rodillas, con las manos temblorosas. Yo. No quise que llegara tan lejos, dijo débilmente. Solo necesitaba el dinero. Pero ya era demasiado tarde. Daniel se volvió hacia la multitud con voz firme. El pastor John traicionó nuestra confianza. Alma lo arriesgó todo para descubrir la verdad, y le debemos nuestro agradecimiento. Los habitantes de Maringo asintieron, con la ira ahora centrada en el pastor John. Avanzaron hacia él, alzando la voz, clamando justicia. Alma estaba junto a Daniel, apoyándose en él, con el rostro pálido pero firme. Simba ladró con fiereza, interponiéndose entre Alma y el pastor John, como si lo retara a hacer algo. El pastor John levantó las manos a la defensiva. Tienes que creerme. Gritó con voz temblorosa. Soy inocente. Estas acusaciones son mentiras para destruirme. Daniel dio un paso al frente, sosteniendo el libro de contabilidad que había encontrado en la habitación oculta bajo la iglesia. Su voz era firme y lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Este libro de contabilidad demuestra lo contrario, pastor. Muestra cada retiro que hizo de la cuenta de donaciones de la iglesia. Dinero destinado a la gente de Maringo. Hojeó las páginas, leyendo en voz alta las cantidades escritas a mano por el pastor John. Se suponía que estos fondos se destinarían a reparar el techo de la iglesia, comprar libros para la escuela y ayudar a los pobres. Pero el dinero desapareció. ¿A dónde fue?, tartamudeó el pastor John, con el sudor corriéndole por la cara. Y no sé de qué estás hablando. Esos discos. Podrían ser falsos. Simba ladró con fuerza, interrumpiendo sus palabras. La multitud se apiñó, sus murmullos se hicieron más fuertes. Ya basta de mentiras, gritó una anciana. Confiábamos en usted, pastor. La mirada del pastor John se dirigió a las puertas abiertas de la iglesia y, en un instante, actuó. Se giró y salió disparado hacia la salida, con la túnica ondeando al correr. ¡Deténganlo! Daniel gritó. Simba fue más rápido. El perro se abalanzó, bloqueando el paso del pastor y ladrando con fuerza. El pastor John se tambaleó, intentando esquivarlo, pero Simba gruñó, mostrando los dientes.
Los aldeanos lo cercaron rápidamente, rodeándolo antes de que pudiera escapar. ¿A dónde crees que vas?, preguntó uno de los hombres, agarrándolo del brazo. Ya no hay escapatoria a la verdad, dijo otro. El pastor John cayó de rodillas, con las manos temblorosas. Recorrió con la mirada la sala en busca de compasión, pero solo encontró rostros enojados. Daniel dio un paso al frente, sosteniendo otro papel de la habitación secreta. No se trata solo del dinero robado, dijo con firmeza. Encontramos pruebas de que amenazaste a Amma para que se callara. Le escribiste cartas advirtiéndole que guardara silencio o asumiera las consecuencias. Amma asintió, con voz temblorosa pero clara. Me encerraste porque no dejaba de hacer preguntas. Dijiste que nadie me creería si les decía la verdad. El pastor John se encogió de hombros. Parecía darse cuenta de que esta vez no había escapatoria. Yo no quería que llegara tan lejos. ¿Por qué, pastor? Una anciana lloró, con lágrimas corriendo por su rostro. Confiamos en ti. Se suponía que debías guiarnos, no robarnos. El pastor John bajó la vista al suelo, con la voz temblorosa, al confesar finalmente. Tenía miedo, dijo. Amma se enteró de todo. Del dinero, de mis mentiras. Ella amenazó con delatarme. No sabía qué hacer. ¿Así que la encerraste?, preguntó Daniel con la voz llena de ira. El pastor John asintió lentamente. Pensé que si la mantenía callada, nadie lo sabría. No pretendía lastimar a nadie. Solo quería protegerme. La multitud estalló en gritos de ira. ¿Protegerte robándonos? Nos traicionaste. El pastor Daniel levantó las manos para calmar a la multitud. No nos tomemos la justicia por mano propia, dijo con firmeza. Dejaremos que las autoridades se encarguen de él. Los aldeanos asintieron, con la ira ahora atenuada por la decepción. Dos hombres se adelantaron, tomaron al pastor John de los brazos y lo condujeron hacia la puerta. Simba ladró una vez más, de pie junto a Amma como si declarara la victoria. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Amma miró a Daniel con los ojos llenos de gratitud. Gracias, dijo en voz baja. Por creerme. Por ayudarme. Daniel sonrió. Fuiste valiente, Amma. Solo escuché a Simba. Amma rió débilmente, inclinándose para acariciarle la cabeza al perro. Él es el verdadero héroe, dijo. Los dos presenciaron cómo se llevaban al pastor John, cuya figura, antes orgullosa, ahora estaba desplomada por la vergüenza. La verdad había salido a la luz, y aunque la traición dolía profundamente, los habitantes de Maringo comenzaron a sentir esperanza. Se había hecho justicia, y con Daniel, Armer y Simba a la cabeza, el pueblo comenzaría a sanar. El aire matutino en Maringo era fresco y fresco, lleno de la promesa de un cambio. La iglesia, antes descuidada, ahora se erguía como un faro de esperanza bajo un nuevo liderazgo. Sus puertas estaban abiertas de par en par, recibiendo a todos con calidez y sinceridad. La nueva pastora, una mujer de voz suave pero muy respetada llamada Mama Grace, ya había comenzado a reconstruir la confianza en la comunidad. Era conocida por su honestidad y su incansable labor para restaurar el papel de la iglesia como un espacio de unidad y apoyo. Bajo su dirección, se estaban recuperando los fondos robados y los proyectos que se habían abandonado durante la administración del pastor John finalmente avanzaban. Los habitantes del pueblo se reunían cada fin de semana para ayudar a reparar el techo de la iglesia y pintar las paredes. Amma, aunque aún se recuperaba, solía sentarse a la sombra con Simba a su lado, ayudando a organizar el trabajo. Poco a poco había recuperado las fuerzas y ahora se preparaba para volver a la docencia. Daniel se mantuvo cerca, ayudando en todo lo que pudo. Su presencia constante y sus ideas prácticas le granjearon rápidamente la admiración de la gente del pueblo. Ayudó a establecer un nuevo sistema para gestionar las donaciones, garantizando una transparencia total. Cada semana, él y Mamá Grace presentaban las cuentas a la congregación, ganándose su confianza poco a poco. Pero Daniel encontraba su mayor alegría en pasar tiempo con Amma. Se habían vuelto muy cercanos desde aquella fatídica noche en la iglesia. Sus experiencias compartidas crearon un vínculo que se fortalecía cada día. Una tarde soleada, sentados frente a la casa de Amma bajo la sombra de un mango, Simba se estiró perezosamente a sus pies, disfrutando de la tranquilidad. Daniel entregó a Amma una pequeña cesta con libros que había traído de la ciudad. Esto podría ayudar a tus alumnos, dijo con voz cálida.
Pensé que te gustarían. Ama sonrió, con los ojos iluminados. Gracias, Daniel. Ya has hecho mucho. Se encogió de hombros. Has pasado por tanto. Este pueblo no sería lo mismo sin ti, Ama. Unes a la gente. Bajó la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Tú y Simba me salvaron la vida. Daniel rió entre dientes, rascándole la cabeza a Simba. Él es el verdadero héroe. Pero me alegro de haber estado allí. La mirada de Alma se detuvo en él un instante, con voz suave. Me alegra que te hayas quedado. El silencio entre ellos era reconfortante, lleno de sentimientos no expresados que ambos empezaban a comprender. Simba se había convertido en una figura célebre en Maringo. Los niños lo adoraban y solían correr a acariciarlo cuando pasaba. Los ancianos contaban historias sobre su valentía, sobre cómo sus ladridos habían revelado la verdad y salvado la vida de Ama. Los aldeanos incluso pintaron un mural en una pared de la iglesia que representaba a Simba de pie junto a Daniel y Ama. Era un símbolo de lealtad, valentía y fuerza para la comunidad. Simba, por su parte, se llevó toda la atención con naturalidad, meneando la cola y disfrutando del cariño de los habitantes. Pero su lugar favorito seguía siendo el lado de Ama, siempre vigilante y protector. Pasaron los meses, y las heridas dejadas por la traición del pastor John comenzaron a sanar. La iglesia prosperaba de nuevo, y los habitantes de Maringo habían recuperado la fe mutua. Daniel pasaba cada vez más tiempo con Ama. Trabajaban juntos en proyectos comunitarios, reían con historias compartidas y se apoyaban mutuamente en los momentos de tranquilidad. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Daniel y Ama caminaron juntos por las afueras del pueblo. Simba trotaba delante, olfateando el suelo y ladrando a algún pájaro de vez en cuando. Daniel se detuvo y miró a Ama con el corazón lleno. Ama, dijo en voz baja, este pueblo nos ha unido y no creo que quiera irme nunca de él. Oh tú. Ama se volvió hacia él, con los ojos brillantes de emoción. Yo tampoco quiero que te vayas, dijo. Has mejorado este pueblo y mi vida de maneras que jamás creí posibles. Se quedaron allí, en la luz que se desvanecía, con sus sentimientos claros en el silencio que los separaba. Entonces, sin decir una palabra más, Daniel le tomó la mano y Ama sonrió. Simba ladraba alegremente, como dando su aprobación, y corría en círculos a su alrededor, meneando la cola con furia. Maringo ya no era solo un pueblo que se recuperaba de la traición. Se había convertido en un lugar de renovación, esperanza y amor. La iglesia se mantuvo firme, con las puertas abiertas para todos. Ama regresó a su aula, enseñando a los niños con una alegría que inspiró a toda la comunidad. Daniel se quedó, ayudando donde se le necesitaba, siempre al lado de Ama. Su vínculo se fortalecía cada día, y los habitantes de Maringo solían susurrar sobre la felicidad que se brindaban mutuamente. En cuanto a Simba, seguía siendo el héroe amado del pueblo, siempre vigilando, siempre protegiendo y siempre recordando a todos el coraje que requería defender la verdad.